Buenas noches, señor sociólogo. Le damos primero las gracias por apoyarnos en este proyecto que hemos realizado cada uno de nosotros, ¿sí? Y creo que su participación es un elemento importante para poder discernir la información de una manera correcta. Nos encontramos aquí presentes todos los que conformamos el grupo en cuanto al proyecto que se llama como tema el retorno a la democracia en cuanto al contexto histórico, político, social y económico de nuestro país. Bueno, para empezar la entrevista, que queremos saber cuál fue las causas o por qué inició este llamado retorno a la democracia. Tal vez tiene algún sesgo político, tal vez tiene algún interés colectivo o individual para que se vuelva otra vez a tomar el gobierno a un ente civil partidista, por así llamarlo. A ver, los 70 es una década del boom petrolero y coincide con la dictadura militar. Una primera parte con Rodríguez Lara y una segunda con el Triunvirato. En esa etapa el país se moderniza, la plata del petróleo significa la electrificación del país, carreteras, el crecimiento del capitalismo más propiamente dicho en el Ecuador, pero al mismo tiempo la dictadura planteaba restricciones frente a los estudiantes, las universidades, y hay una gran movilización social que es la que forza efectivamente el fin de la dictadura. Es decir, el Triunvirato enfrenta movilizaciones en torno al alza de pasajes, la democratización, que obliga a que el sistema de denominación política cambie, además de una ola democratizadora en toda América Latina, que es la que da primero el referéndum para aprobar una nueva constitución y luego efectivamente la convocatoria de elecciones en el año 79. A continuación, yo voy a hacerle otra pregunta que igual es de nuestro interés. Y la pregunta es, ¿qué influencia tuvo el Triunvirato de 1976 en la construcción jurídica política de la nueva constitución para elegir al nuevo presidente? Bueno, el Triunvirato por la cúpula militar de ese entonces y presionado por la sociedad que reclamaba democracia, legalización de los partidos, un régimen civil, no le quedó otra que efectivamente el plan de retorno de la democracia. Se estableció unas comisiones que nombró a dedo la dictadura, de notables, varios jurisconsultos, sociólogos, prepararon una propuesta de nueva constitución y el referéndum fue entre la nueva constitución propuesta y mantener la del 48, me parece, modificada, de los años 40 modificada. De todas maneras, el Triunvirato también organizó un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal Supremo Electoral, que fue denominado el de la mano negra, es decir, la dictadura. Incluso en algún momento se especulaba de que cuando ganó Roldós, ellos amenazaron en no entregar el poder, porque preferían a Sixto Blanco en ese momento. Pero más allá de eso, efectivamente la presión por la democracia fue la que primó. Bueno, nosotros conocemos que el retorno a la democracia va a ser un gobierno civil, ¿no? ¿Cómo usted analiza el gobierno de Roldós y posteriormente, debido a su muerte, el gobierno que tomará la batuta, Osvaldo Hurtado? ¿Cómo caracteriza esos gobiernos? A ver, Roldós triunfó con gente joven, con la novedad de la democracia, luego de prácticamente casi una década de dictadura, y encarnó el anhelo de cambio de la población. Fue multitudinaria la participación. Pero también en el plano económico terminaba el boom petrolero y el país quedaba como ahora súper endeudado y comienza la crisis de la deuda. Y a nivel mundial hay toda esa tesis del neoliberalismo y comienzan las medidas de ajuste. De hecho, en el ámbito de las relaciones internacionales, el gobierno de Roldós fue un gobierno bastante democrático y de integración, pero en el ámbito interno tuvo que tomar medidas económicas. Es decir, el 24 de mayo, cuando muere Roldós, recibe la mayor chiflada de la historia en el estadio Atahualpa y que tiene que ver con las medidas de ajuste, elevación, etc. Roldós muere y asume Osvaldo Hurtado, que continúa efectivamente una política que va a marcar la democracia ecuatoriana los siguientes 20 años, que es el tema neoliberal en economía,
Roldós hace el primer gran atraco, digamos, hurtado, que se llama la sucretización, que significó que el Estado ecuatoriano asumiera con la plata de todos la deuda de los empresarios, la famosa sucretización. Y Hurtado también recibió, digamos, comienzan las huelgas generales de los trabajadores, un PUT muy poderoso, y tanto va a ser un signo de los 80, las movilizaciones obreras contra las políticas de ajuste. La siguiente pregunta sería, posteriormente de Hurtado, conocemos que Febres Cordero llega al poder, ¿no? Obviamente con una política neoliberal, ¿no? Y dentro de su campaña él planteó pan, techo y empleo, ¿no? ¿En qué medida se cumplió estos ofrecimientos de campaña, no? Bueno, a ver, Febres Cordero fue una respuesta a la debacle de Osvaldo Hurtado, llegó con esa tesis populista y gobernó con autoritarismo y en el plano económico con medidas neoliberales, ajustes en el tema de la gasolina, liberación en general, y tuvo una gran resistencia, si no me equivoco, enfrentó 6 huelgas nacionales generales, enfrentó a una insurgencia armada en el caso de Alfaro Vive y tuvo mucha resistencia. En todo caso, las condiciones de vida de la población no mejoraron. Es la época que comienza el asfixio económico de las universidades estatales, por ejemplo. Los cristianos decían que hubo problemas por el terremoto que terminó con el oleoducto o que para justificar la crisis, pero en todo caso es época donde la crisis aumenta, donde la población no puede satisfacer sus necesidades. Pan, techo y empleo quedó, como mucha gente decía, otra obra de León, lejos de concretarse en realidad. Continuando con la ronda de preguntas, cabe mencionar también de que Rodrigo Borja llegó al poder en el año de 1989. Destacamos también de que él presentó una crisis, pero por ejemplo la crisis que él tenía fue más allá. ¿Por qué razón Borja no implementó o trató o no quiso detener esta crisis? Porque vemos más adelante de que la crisis se sigue. Borja llega con el lema de ahora le toca al pueblo y con una propuesta en teoría socialdemócrata frente al autoritarismo. Él capitalizó las luchas sociales frente al autoritarismo de Febres Cordero. Sin embargo, en la economía, la crisis de la deuda seguía creciendo y él renegoció la deuda y salieron los famosos bonos Brady, por ejemplo, donde se establecían negociaciones con el Banco Mundial, y siendo un gobierno socialdemócrata, sin embargo, aplicó medidas neoliberales. La variante fue gradualismo, o sea, no se tomaba de un solo paquetazo la elevación de la gasolina, sino mensualmente. En todo caso, en esa época también Borja tiene que enfrentar la eclosión del primer levantamiento indígena de carácter nacional en 1990, donde se sacude el país y se tiene que dar cuenta de las demandas de los pueblos indígenas, pueblos y nacionalidades. Eso es en los años 90. Borja fracasa también en la economía porque no es capaz de mantener un discurso de soberanía, de privilegiar la deuda social por sobre la deuda externa, no mejora los indicadores de educación, de salud, y gobierna en buena medida un neoliberalismo, digamos, más suave, pero al final sigue siendo un neoliberalismo. Para seguir con la ronda de preguntas, tengo 2 inquietudes primordiales y para cerrar ya la entrevista. La primera es, a través de los tópicos que vamos tratando, de acuerdo al retorno de la democracia, a Sixto Durán Ballén se le acusa como el gobierno más liberal para esa época. Entonces, no sé, quisiera que usted nos aclare si catalogarlo a los años 90 como la década perdida, la década de los ajustes más neoliberales que sufrió el país, ¿está bien enfrascado o está bien puesto ese tema? Y más que todo, terminar haciendo un análisis general acerca de todas estas cuestiones de huelgas nacionales, de paros del pueblo, la calidad de vida que tenía en ese tiempo la población, desde los años 80 para adelante. ¿Mejoraron estas condiciones de vida o siguieron empeorando con las medidas neoliberales? A ver, Durán Ballén gobernó con su vicepresidente Alberto Daquina.
que fue catalogado como terrorista económico, porque las medidas eran de shock. Y también un gobierno conservador desde el ángulo doctrinario, por ejemplo, quiso imponer horas de religión en la educación pública, eso tuvo resistencia. Tuvo muy vinculado el tema de corrupción también, desde el propio vicepresidente y los familiares de don Sixto Durán Ballén. Y creo que efectivamente fue una cúspide, digamos, del tema de aplicación del neoliberalismo. Yo creo que si no había la guerra del 95, que le salvó la campana por la actuación de un paso atrás, quizás el primer presidente que hubiera caído, fruto de los rebenderos populares, que hubiera sido no Bucaram, sino Sixto Durán. Dos, esta década del 80-90 está marcada obviamente en economía por el neoliberalismo como visión del país, una política que significaba ajustar a los más pobres, una política que significaba remachar la dependencia externa vía deuda, muy condicionada a las cartas de intención del Fondo Monetario del Banco Mundial, que ponían las prioridades en cubrir a los acreedores externos y no el desarrollo del país. Una época en la cual tampoco se estableció el desarrollo industrial, sino que nos seguimos convirtiendo en exportadores de materias primas en la parte económica. En la parte política, una gran resistencia del pueblo ecuatoriano enfrentando, digamos, en las luchas 80-90 y derrotando incluso a Sixto Durán. Se derrotó el plebiscito contra las privatizaciones de la seguridad social, por ejemplo. Eso significó que el pueblo ecuatoriano nunca se resignó, nunca dejó de pelear. Incluso en el tema electoral, si tú revisas del inicio de la democracia hasta la llegada de Bucaram, es decir, no se repite un partido político en la presidencia de la República. ¿Eso qué te habla? Del anhelo de cambio de la población que buscaba cambios, incluso en el tema electoral. En todo caso, a partir de Bucaram, no es un tema solamente de estilo, comienza la resistencia social a manifestarse más fuerte, y a partir de entonces comienzan a caer el gobierno, precisamente por aplicar lo neoliberal. Eso le pasó a Bucaram, le pasó a Maguad y le pasó a Lucio Gutiérrez. En todo caso, el tema democrático tiene que ver con que el pueblo pueda tomar decisiones y que los gobernantes sean coherentes con lo que ofrecieron. Ninguno de estos que ofrecieron la fuerza del cambio, que ofrecieron ahora le toca al pueblo, le ofrecieron pan, techo y empleo, le cumplieron. Siempre dijeron que estaban con el pueblo, pero gobernaban para los grandes empresarios, gobernaban para el Fondo Monetario y para las transnacionales. Entonces, mientras eso ocurra, evidentemente es bien difícil que haya democracia. El pueblo tuvo que expresarse en las calles, efectivamente, en grandes levantamientos, que luego, en la segunda época del 96 para acá, en 10 años siguientes cayeron, tuvimos 8 presidentes. Hay quienes dicen inestabilidad, sí, pero no porque el pueblo sea ingobernable, el pueblo reclamaba soluciones. Y cuando los gobernantes no cumplían, el pueblo ejercía su derecho a la insurrección. Bueno, damos por concluida la entrevista y le agradecemos mucho por su participación. Gracias.